Yo me cuento. ¿Tú Yo te acuerdas? me acuerdo que mi mamá me contaba cuentos, pero eran cuentos más bien inventados por ella. ¿Ah, sí? Sí, lo inventaba y había como una especie de saga de un personaje que se había inventado, pero no era o sea, yo no recordaba mi infancia con una presencia del cuento importante. Descubrí la importancia del cuento y la magia y la maravilla del cuento de grande, y por eso me volví narrador oral. Y claro, ya en ese momento hice la retrospectiva y dije, claro, de niño sí me habían contado, pero no era que yo vivía con la conciencia de que el cuento era importante. Y muchos tampoco tienen esa conciencia, ¿no? O sea, como, un detalle, ¿no? Pero no el enorme peso que tiene, ¿no? Mi papá me contaba, me leía un capítulo del Principito cada noche. Ajá. Bueno, hasta que se acabó, ¿no? Después Claro. sí se han inventado. Se han inventado. Cuentos. Sí, y me acuerdo particularmente de uno, de una tía en realidad, pero hasta ahora, o sea, ha tenido una potencia así más grande, ¿no? No sé qué fibras ha tocado, pero hablaba del miedo y de los deseos. ¿sí? Sí, me lo Yo acuerdo muy me bien. acuerdo haberle contado cuentos a Valentina y cuentos que me inventaba y después al día siguiente me pedía que se los contara de nuevo. Y no te acuerdas. Igualito quería. Y decía, yo comenzaba a inventar, no, así no era, y me comenzaba a corregir Claro. todo, porque ella lo tenía muy presente, ¿no? Qué fuerte puede ser esa Es cuestión, muy ¿no? fuerte, es tan fuerte que muchos de los papás no se dan cuenta, sobre todo los papás que trabajan, que una forma de sellar su presencia en la vida de ese niño es con cuentos, ¿no? Y que de pronto podrían tener un poquito de tiempo para hacerlo, Ahora, ¿no? una pregunta, ¿ustedes creen que hay una diferencia entre un niño que ha leído, que ha escuchado cuentos de niño y De narrarlo, de soltar el libro, ¿no? Porque tenemos una cultura muy audiovisual, entonces el niño quiere ver el dibujito, porque como dice Nati, no quiere imaginarlo, no fomentamos esa imaginación, sino ver el dibujo que hizo qué sé yo, el diseñador, ¿no? Entonces creo que también hay que atreverse a contarlo. Y así, el día de hoy, vamos a hablar justamente de los cuentos infantiles. Muy bien, hoy en 3G vamos a hablar de los cuentos infantiles y le voy a presentar a nuestros invitados, Cucha del Águila, narradora oral y directora del Festival Internacional de Narración Oral, Déjame que te cuente. Y que nos dice, los cuentos infantiles son necesarios para la humanidad, son caminos de iniciación. Tenemos también a Santiago Roncayolo, novelista y autor de libros para niños, y que nos dice, me encanta leer cuentos infantiles y leérselos a mis hijos, y cuando los escribo también quiero que les gusten a los grandes. Y tenemos a Lucía Rojas, estudiante de biología y gran lectora de cuentos infantiles, que nos dice, los cuentos infantiles no son solo para niños, y cualquiera puede disfrutarlo a cualquier edad. Bueno, los cuentos siempre se hablaba de que uno leía cuentos solamente antes de dormir, ¿no? Pero ¿cuáles son los cuentos que recordamos nosotros de niños? ¿Qué cuentos recuerdan? Si hacen así memoria. En mi caso yo recuerdo Harry Potter. Harry Potter, bueno, no es un cuentito, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es que yo tenía 5 años, mi hermano pudo haber tenido 8 y mi mamá le contaba cuentos a él porque él los disfrutaba más, me acuerdo. Porque yo había aprendido a leer más de los 4 años, 3. Y empecé a leer con Mafalda. Ok. Y aunque no entendía, igual me enganchaba Mafalda y así crecí Pero Harry con Potter Mafalda. no te lo contaban, tú lo leías. Sí, pero me gustaba escuchar a mi mamá porque ella hacía todas las voces. Qué interesante. Y hacía la voz de Voldemort y mi hermano se tapaba porque tenía mucho miedo cuando le contaba. Entonces era toda una experiencia. Y Entonces, cuando viste la película Entonces, dijiste, esa no es la voz de Voldemort. no, la voz está de mi mamá en mi Es la de casa. mamá. Claro, lógico. ¿Y qué cuentos tú recuerdas? ¿Qué historias te recuerdas de...? Yo recuerdo varios para niños, pero a mí me mandaron a leer cosas para grandes muy rápido. ¿Ah, sí? Desde muy chiquitito y de una manera un poco exagerada, yo creo. Entonces yo a los 8 años ya leí mi primera novela, que fue Tiburón, de Peter Benchley, que nadie lo sabe, pero estaba basada en una novela. Manja. Y yo más bien volví a disfrutar de los cuentos infantiles siendo ya grande, empezando a leer y a buscar cuentos
¿Y cuál te divertido, acuerdas ¿no? que te tocó eso así? Roald Dahl es para mí el qué mejor maravilla. autor de libros infantiles y además Roald Dahl es un autor terriblemente siniestro. Nosotros creemos, yo creo que esas cosas ya no te dejan publicarlas. Roald Dahl tiene cuentos de brujas atroces y calvas que se comen a los niños, de una niña cuyos padres son un espanto, Matilda, que hicieron una película Sí. con Danny DeVito, Witches es la que cuyos habla, padres ¿no? son una pesadilla, es un alegato contra los padres y los profesores. Tiene cosas muy políticamente incorrectas y maravillosas de imaginación y yo los he disfrutado, descubierto y disfrutado siendo adulto ya. Ok. ¿Y tú qué te acuerdas, Cucha? Bueno, yo nací en la selva y me crié ahí hasta los 14 años, entonces crecí realmente rodeada de mucha tradición oral. Entonces los clásicos que ahora están de moda, el Chuyachaki, qué sé yo, el Ayaymama, el Barco Fantasma, esos clásicos que se cuentan, pero como también viví muy adentro de la selva, escuché muchos relatos muy relacionados con pueblos indígenas, ¿no? Con los aguarunas, por ejemplo, que explicaban su modo de vivir y donde estábamos no había escuela, entonces mi mamá nos enseñó a leer y nos contaba unos grandes tomos que tenían de cuentos universales, que se le decían universales, y había cuentos japoneses. Y tu mamá era la que te contaba. Mi mamá es la que nos leía. Leía. Y mi abuela, que ella no sabía leer, mis abuelos, que vivíamos en ese entonces, estábamos a las orillas del río Guayá, en el campo, ellos contaban lo que para nosotros hoy día son cuentos, pues para ellos eran simplemente verdades, no eran ficciones. Eso es ¿no? bien interesante, escucha, porque cuando tú vas a los pueblos y dices, ¿un cuento? ¿Cómo que cuento? Todos dicen que no ¿Qué saben. cuento? Sí. No, y después te dicen, ya, yo te voy a contar, pero esto no es cuento, esto es de verdad. Esto pasó. Esto pasó. Claro. Y te cuenta la historia de Chuyachaki que lo vio, lo Yo que tengo una sucedió. experiencia con eso, Javier, muy bonita, porque fui a recopilar tradición oral andina y me contaban el tipo de leyendas, ¿no? Donde los animales se encontraban entre sí. Y lo curioso es que me decía, antes los animales hablaban. Porque su abuela le había contado, y no solamente hablaban, sino hablaban en este idioma, que es el Hakaru, que es una lengua de una zona muy específica. Entonces era bien curioso porque no había ninguna disociación entre el mundo que estaba creado y el mundo de la realidad. Lo que pasa es que les había pasado los de antes. Esa es una idea Bueno, muy a bonita. mí me pasó algo parecido también en la selva. En un pueblo me dijeron que los delfines, los bufeos, a veces salían del río, se disfrazaban de hombres, se acostaban con las mujeres y las dejaban preñadas. Y yo le dije, bueno, pero esto es una leyenda, ¿no? Esto es una ficción. No es verdad, no he visto la cantidad de mujeres sin padre que hay en este pueblo. De niños sin padre. Y la Ya culpa estaba- era de ya los estaba bufeos, arreglado, claro, fue el se resolvió el tema, claro, se resolvió el tema. La culpa es de los Pero, La culpa es del bufeo. claro, pero ¿qué hace, por ejemplo, pues, más allá de los cuentos de autor, ¿no? Que hay muchos novelistas que lo hacen, ¿por qué hay estas historias que resisten el paso del tiempo? O sea, ¿qué tiene esas historias que las vuelve así eternas? Yo puedo digamos, hablar de esas historias que son más conocidas en el caso de las ciudades o las que son del mundo occidental, ¿no? Las que vienen de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, ¿no? De estos grandes recopiladores de historias. Eso es importante, han recopilado. Han recopilado y les han dado un formato literario y han permanecido durante mucho tiempo. Yo pienso que tienen un lenguaje simbólico que permite a los niños ordenar temores, sentimientos y también muestra un camino a seguir, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, el clásico, el cuento del pulgarcito, por ejemplo. ¿no? Ese es un relato de un niño que es abandonado en la selva, en el bosque, y él va a tener que sobrepasar una serie de peligros para finalmente lograr sobrevivir y salvar también a sus hermanos, ¿no? Siendo el más Entonces, pequeño y que cabía en un dedal. Exactamente. Y lo otro es que los padres lo abandonan, ¿no? Entonces hoy día uno dice así, pero ¿cómo? El padre lo ha abandonado, lo ha maltratado, ¿no? Digamos, no son relatos que van a dar cuenta no dan una información literal, ¿no? Es simbólica. Es simbólica. ¿Y qué es lo que representa? La capacidad que puede tener dependiendo del niño. Este caso, en este Pulgarcito, caso, ¿no? cuando yo lo cuento, cuando lo he contado mucho por niños, hay cosas que se me escapan de lo que representa. Lo que sé es que fascina. ¿Y qué sucede en general? Que el niño se identifica con ese pequeño ser que es capaz, a pesar de la adversidad, de lograr salvar su vida
y cambiar la situación en la cual se encontraba. Hay una transformación, ¿no? Pero Bueno, no hay- también no hay- el no hay- mundo es una jungla, ¿no? Sí, pero aparte Bueno, de eso, yo el creo hecho... que en los cuentos, originalmente en los cuentos europeos, se trataba también de darles miedo a la jungla. El bosque siempre es un peligro, siempre es como... También. Claro. Había una parte del mensaje de Sí, no salgas también. al bosque Claro. porque hay lobos, ogros, gigantes. Pero son también espacios de transformación. Sí. Sí, O sea, el bosque es el espacio de lo que puede suceder. Lo que te iba a consultar es, de acuerdo, o sea, el niño se puede identificar con el muchacho que consigue un objetivo. Sí. Pero el hecho del abandono, ¿eso también significa algo en el niño? De todas maneras es una situación, el niño sabe que eso es ficción, Ujú. ¿no? Y de todas maneras lo fortalece en un espacio protegido a ese temor al abandono. Que todos los niños que tienen. todos los seres humanos es tu tenemos. Todos peor los seres miedo, humanos. que tus Todos. padres te abandonen en un bosque y se Claro, larguen. claro, Mira imagínate. las cosas que se están diciendo, ¿ya? Porque acá nos hemos puesto medio filosófico. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad, o sea, tienes razón. El niño se siente identificado, además de que el cuento le fascina, cuando mencionaste por qué perduran el tiempo las historias, pero también por la tradición oral. Como dijiste, el chuechac, esas historias, y las occidentales, sí, porque le cambiaron a un formato literario más accesible para el niño. Porque antes las historias eran muy salvajes, eran... La Sirenita, la original, las hermanas... No, la Sirenita, no, perdón, la Cenicienta. Las Sí. hermanas se cortan los pies Sí. para que entrara el zapato. ¿Y eso a ti qué te parece? Yo nunca había escuchado esa historia, lo escuché hace ¿Pero un qué te mes, parece que sea de la así? original. Bueno, también había escuchado que las historias antes no eran para niños, sino era creaba un espacio familiar para familiar. contar una historia. Claro, pues Santiago, tú mencionaste esto de que a los autores ahora no se les permite escribir una serie de cosas porque hay estas cosas políticamente Pero correctas. no por los niños, por los profesores, Por que los son los que profesores. compran los Claro, libros. claro. Pero- O por el mercado. O por ¿no? el mercado. Por el que, mercado, claro, porque a en lo mejor en realidad- el colegio chocas con algún tipo de idea y entonces, pues cada colegio menos que tenga desconfianza de tu idea son 200 libros menos vendidos. Claro, claro. Entonces todo el mundo lo suaviza todo, ¿no? Pero Pero originalmente... Pero los cuentos populares no son suaves. Los cuentos infantiles siempre han sido de una crueldad y Sí. de un salvajismo. Pero les han maravilloso. lavado el final, ¿no? De hecho, Pulgarcito, aparte de A que varios, sus padres lo abandonan en el medio del bosque, al menos en una versión que yo recuerdo, que tú ya me confirmarás o refutarás, no solamente lo abandonan sus padres porque no tienen dinero y deciden abandonarlo a él y a sus hermanos, sino que él hace que el ogro decapite a sus propios hijos, le roba al ogro, estafa al ogro para que muera y luego vuelve con el dinero para sobornar a sus padres porque ahora que sí tiene dinero lo pueden aceptar de nuevo. bueno. Claro. Es como la pesadilla Claro, de pero los eso- valores escolares. Sí, pero esa es una, digamos, una lectura desde una interpretación contemporánea, ¿no? Claro. Porque si tú te posicionas en lo que es la tradición literaria del momento y también aceptas que hay un lenguaje simbólico, la lectura es otra, ¿no? Claro. Porque el ogro decapita a las niñas, que unas niñas tienen la coronita, ¿no? Claro, Se como pone la flor de- coronita, ¿no es cierto? Hay otras situaciones que merecen, digamos, otras lecturas, ¿no? Es lo mismo cuando dice, esto es cruel. Claro, si uno lo mira de manera literal, Claro. uno Es puede cruel. decir que es cruel, ¿no? Pero nosotros acusamos de crueldad o decimos que hay crueldad en muchos relatos infantiles tradicionales. Sin embargo, en la crueldad o la violencia en las imágenes Exacto. contemporáneas, nosotros las pasamos Sí, sin ningún eso- problema, ¿no? Sí. En la feria, yo estuve trabajando en la feria del libro, en un stand, y había un libro, el de Perrault, Barba Azul, que al final mata a su esposa por el simple hecho de que era curiosa, de que le dice, me voy de viaje, puedes entrar a todos lados menos a esta puerta. Y la mujer lo primero que hace es Es entrar de entrar. acuerdo por curiosidad. Claro, pero Y las encuentra son un todas- montón de todas sangre muertas. y, Ajá, claro. yo lo recomendé a un padre que tenía un hijo de 8 años y el padre... Era muy curioso el niño. Ajá, pero o sea, no sabía el final el padre. Ajá. Y se lo llevó. Y luego alguien me dijo, ¿cómo vas a recomendar este libro? Dice, pero, ¿sabes los libros? La Sirenita, Cenicienta, los originales no son así Disney como ahora, ¿no? No, se cortaron los pies, la Sirenita mató al hombre que amaba, mató a la otra mujer, se suicidó. Pero o sea, el niño sabe diferenciar, en verdad, crueldad, ficción de... Pero los padres crueldad en no. la calle. Entonces ahora hay como una tendencia muy fuerte en los papás justamente para evitar eso. No, pero además creo que el tema de la crueldad, digamos, la violencia, nos aterroriza cuando en realidad está puesta ahí porque es un aspecto del ser humano. Claro. Es un aspecto del ser humano, pero es un aspecto del ser humano
que está puesto en evidencia cuando nosotros queremos negarlo. Ese es el asunto. Y el asunto de lo simbólico probablemente se esté deshaciendo en los cuentos contemporáneos. Y yo lo que me gustaría es plantearles qué cosa es lo que se viene, digamos. ¿Hay una gran diferencia entre el cuento de ayer y el cuento de hoy? Vamos a volver con eso inmediatamente después de la pausa. Estamos en 3G hablando de los cuentos infantiles y habíamos hecho una pregunta. ¿Hay una diferencia grande entre los cuentos de antes y los cuentos de ahora? Estos cuentos de antes con este carácter simbólico, los cuentos de ahora también tienen ese sistema, ese concepto simbólico. ¿Los cuentos de antes se siguen contando ahora? Yo pienso que todo relato tiene un aspecto simbólico, ¿no? Siempre. Todos, los de antes y los de ahora, ¿no? Los símbolos son diferentes, ¿no? Hay algunos que permanecen, un héroe es un héroe siempre, puede ser un ratón o puede ser un príncipe o puede ser Superman, lo que sea, un héroe es un héroe, ¿no? Los cuentos tradicionales, incluso los peruanos, nosotros tenemos a Carlota Carvalho de Núñez que ha hecho un trabajo maravilloso como cuento infantil, Arguedas y José María y Francisco Izquierdo Ríos también. El tema no es tanto que a los niños ahora no les guste esos cuentos, es que no se les cuenta. ¿Y por qué no se les cuenta? Porque yo creo que estos tiempos hacen que los padres, los adultos, tengamos menos tiempo para compartir y estar con los niños. Pero también por miedo. ¿Miedo a qué, Creo Javier? que después, ahí para mí entra un tema también de la escuela y el mercado que funciona, empiezan a hacer productos, es mejor hacer comida rápida que comida bien hecha, ¿no? Entonces, Claro, para la pero comida- es que tú has mencionado, lo escucha, el miedo... sí, Santiago, ¿ibas a decir algo? Yo creo que también hay el miedo básico del padre a las preguntas incómodas. Ajá. Y Yo recuerdo que a mí me censuraron un pequeño cuento infantil hace muchos años, que salía con un periódico porque había un león que llevaba falda y zapatos de tacón, rimaba. Y el león gay les pareció una mala idea. Claro. Porque podía desencadenar preguntas que iban a incomodar a los padres. Era completamente absurdo, pero simplemente el editor le pareció que esto Que era... eso no. ¿Y tú habías puesto intencionalmente la idea de... No, yo puse el león que rimaba con tacón y me pareció gracioso el león con la imagen, pero solamente aparecía en ese verso, no había nada más al respecto. Y Claro. la Pero historia era de- como jugar la imagen del león totalmente masculino que tiene un lado como Al delicado. ser una imagen de género que no era absolutamente convencional, el editor le preocupó mucho tener a Claro. los padres diciendo que... Quería esto hacer era una pregunta, apología. Javier, sobre esto. Es que me preocupa mucho este concepto de lo simbólico. Tú dices, todo es simbólico. Sí, pero el problema es que ahora hay una sobreconciencia de lo que se escribe. Tengo una sensación, el cuento infantil ahora está, esto no lo podemos poner así porque le puede hacer daño al niño. Esto no se puede tocar de esta otra manera porque así. Entonces, antes el cuento. Pero Esto es que, pasaba. Franco, lo que sucede... Sí, escucha. Es que creo que no nos hemos puesto de acuerdo de qué libros, ¿no? Porque ahora le llamamos cuento infantil a muchos tipos de libros. Exactamente. Entonces, claro, yo estoy pensando en los libros que yo considero que son cuentos infantiles. Pero las otras cosas que ¿cierto? se publican con el título que Para están li- en la zona de librerías infantiles, Para literario, que nosotros en nuestro los equipo... géneros paraliterarios, pero es lo que los niños están recibiendo como lectura ahora. Pero es como uno... O sea, ya quisiera que fuera un libro como el que tú pones, que Claro. es absolutamente el gran escape, ¿no es cierto? Claro, yo creo que lo que pasa es que Genial libro, todavía además. hay cierta asociación, gracias, hay mucha asociación del libro como algo que te da lecciones. Por ejemplo. Y como tú decías, cuando hablamos del potencial simbólico es lo que te hace hablar. Justamente no te da una lección. Como cuando vas a una película, sales con tus amigos, Igual. cenas, Abre y discutes, espacio, y tú ¿no es estás cierto? del lado de Exacto. uno y el otro está del lado del otro. El libro no te da la lección, te da un tema para
tú tener tus Para propias comenzar. ideas. Pero ¿no te parece, comenzar. Santiago, que los cuentos, por lo menos la estructura del cuento popular, más que elección, por lo menos el final, es un final justo a la historia? Es decir, uno puede, en literatura, digamos, para adultos, escribir una persona pues, que tuvo una vida miserable y que hizo de todo y todo le fue mal, y cuando al final iba a conseguir todo, le fue peor, y se murió en la miseria y todo fue un desastre. Tú le cuentas eso a un niño y el niño te va a decir, ese no es el final, algo falta. Claro. Porque está esperando que en el final una situación se revierta y termine o aprendiendo algo o que termines consiguiendo lo que querías. Los niños necesitan, todos necesitamos, y lo empezamos a necesitar cuando niños, que nos reafirmen la idea de que si obramos bien tendremos un premio y si obramos mal tendremos un castigo en todas las culturas. O si luchas, vas a conseguir lo que quieres. Sí, si Claro, pero obras bien, además tienes un también premio. el sentido de, pero ¿para qué me estás contando esto? O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Porque Sí, si es una pero no creo que a tragedia los niños tras les tragedia- importe mucho el mensaje. Sí, el Es mensaje es de los inconsciente. No, yo grandes. te hablo de algo inconsciente, ¿no? Sí. Si tú hablas de una tragedia tras otra que termina mal, Sí, lo que pasa queda es lo que dijo- incompleto, porque Claro. ¿cuál es el sentido de Claro, esto? lo que dijo Javier, ¿no? Es que el final puede ser un mal final, pero es justo, ¿no? Hay un Ajá. relato de Pimienta en la cabecita, que es una versión contemporánea de Ana María Machado, y un relato tradicional en el cual un pollito le cae una pimientita y dice, ah, mira, me ha caído, el cielo se está cayendo, y va a buscar animales y le va diciendo, se está cayendo el cielo, está cayendo el cielo. Va juntando y llega hasta un zorro, y el zorro dice, ay, yo los voy a ayudar, y los mete en su guarida y se los come. Entonces, los niños ni se inmutan, hay padres que se horrorizan. Claro, ahí... Es una advertencia Es una advertencia. a los peligros, Y además, claro. para que no seas tonto, pues, ¿no? Claro. ¿No? O sea, digamos, ese es un... Hay como una coherencia. Claro, claro. Claro. Sí, yo no creo que los niños perciban si el mensaje está bien o está mal. Lo que siempre he visto que perciben, por chiquitos que sean, es si la historia es una buena historia Sí. o no es una buena historia. Si al final da un giro que les atrapa o si no. Y yo que mis hijos a veces me piden que les invente cuentos, no tienen piedad. Si no se me ocurre nada y hago un mal final y se murieron todos, el niño dice, no, eso es un mal final, cambia de final. Claro, Y ya, tiene que porque ser algo- él percibe desde muy rápido, ¿Y tú supongo que lo juegas tenemos con tus hijos, por neurológicamente ejemplo, a programado. decirles, a ver, ¿qué se te ocurre a ti? Sí, pero demoran un tiempo en poder producir. Igual que primero escuchan mucho antes de poder hablar, también las historias. Pueden distinguir mucho tiempo qué es una buena historia antes de poder realmente hacer una historia. Claro. Les cuesta mucho. Y Lucía, tú que eres la más joven, también has recibido quizá mucho más, como lo que decía Cucha, que los papás se preocupan mucho de contarles cuentos así, pero sin embargo no se preocupan de tener la televisión prendida, donde la televisión prendida sí te ponen todas las imágenes Lo que crueles, salvajes, Sí, y no importa, que la televisión eduque, pero yo sí le voy a contar cuentos bonitos. Sí, en verdad me da mucha risa, la verdad, como hay muchos padres que se ponen en una posición bien cómoda de decir, no, hay que censurar este libro no, hay que, no sé, denunciar al colegio porque le está dando tal libro a mi hijo en que los personajes se matan, pero sin embargo me voy, lo dejo solo y le dejo la televisión prendida o le dejo una computadora y ingenuamente me voy, pero el niño puede entrar a lo que sea, porque he visto, o sea, conozco gente que... tengo amigos más pequeños, amigos niños, que en verdad me han dicho, sí, la otra vez estaba en mi casa y entré a una página que me dijera pon clic acá, y me llevó a una cosa que era gore, o sea, gore, una página con videos así de Oscuro. Sí, de sangrientos. Sí, porque es Mutilación y así, todo eso. sangrientos, ¿entiendes? Y luego lo que hacen los padres es, ay, Dios mío, ¿qué ha hecho mi hijo? ¿Por qué entró a esta página? Claro, ¿Por qué la tú culpa lo la tiene dejas ahí? Internet. Claro, No, la sí. culpa la tiene Internet, es arrimar la culpa Claro. y se ponen ahí cómodamente. Ahora, yo creo que sí estamos en un momento, una crisis, creo yo, de civilización, en el cual, digamos, tenemos que como hacer alianzas, ¿no? Es decir, echamos la culpa al colegio, le echamos de culpa a la familia, ¿no? Claro. Pero no solamente existe eso, ¿no? Está el mercado, los medios de comunicación. Entonces, la idea es como todos, ¿no? Encontramos un momento para esos relatos, los antiguos, ¿no? Los de ahora,
para volverles a dar vida, porque si nos quedamos sin ellos vamos a estar solamente consumiendo chatarra, ¿no? Y lo que decías tú, o sea, el niño no soporta un mal relato, y si soporta es porque lo alimentaron solamente con malos relatos. Claro, está mal acostumbrado. Yo ahorita tengo ganas de citar algunos ejemplos, pero creo que sería peligroso, Un par. por ejemplo, relato, dices tú. no es malo, no, lo que pasa es que Para hablamos, ejemplificar, ¿no? una cosa es literatura y otro lo que yo le llamo paraliteratura. Por ejemplo, algo que consumen mucho en las escuelas es toda la saga de Franklin, ¿no? ¿Conocen? Es una tortuguita. no. Es una tortuguita, Franklin va a la escuela, Franklin va al deporte, Franklin, son temas, ¿no? Entonces, muchas veces algunos han puesto en el plan lector, y lo consideran como un cuento infantil edificante. Claro, el mensaje está clarísimo, voy a la escuela y me porto bien, ¿no? O voy al médico y no tengo miedo, ¿no? Pero si tú ya lo vas a decir con su dibujito, no, para que no tenga miedo, no, dile que no tenga miedo, acompáñalo, abrázalo, ¿no? Claro. No necesitas de esa especie de literatura para enseñarle ese tipo de cosas. Pero Y es una moralina muy, muy clara, digamos. Claro. Y los niños se dan cuenta, porque si tú vas a contarle un cuento y decirle, si tú no tomas la sopa, te vas a portar mal, el niño va a decir, pucha, qué cuento tan aburrido, ¿no? Dame, Claro. estimúlame la Pero, imaginación. o sea, lo que estás diciendo es que hay este tipo de cuentos que son un deberías ser así, y que los otros cuentos también integran un poco lo que es. Y el Sí, aprendizaje y lo que la triste, realidad también te da. Pero lo triste también es que los niños, es verdad, identifican las buenas historias de las malas, pero cuando les tiran todos estos libros recontra comerciales que salen, como dices, en sagas, en colecciones, los grupos. Como comida light. Claro, sí, como... Claro. Exacto. Claro. Eso en verdad ya se acostumbran a eso, porque también que te guste un libro, apreciar un buen libro ya es acostumbrar a tu cuerpo, acostumbrar a tu mente a que te guste esto porque es de calidad. Claro. Y eso es lo que deberían hacer con los niños, acostumbrarlos a elegir en verdad entre, no sé, verduras y McDonald's, algo así. Claro, Un ejemplo un poco... Yo creo que los apreciarían, pero que son los padres los que tienen mucho, o sea, los padres Son mucha guía. tenemos la idea de que las ideas las van a sacar de los libros. Y entonces controlamos esto que tú decías, controlamos mucho los libros y nada del resto de los Claro, cuando en canales. realidad muchas veces más bien canalizan, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos con los personajes de los cuentos que de varios todos nos acordamos. Volvemos. Los cuentos infantiles tienen personajes muy, muy característicos, ¿no? Y a todos nos han impresionado algunos. A mí, por ejemplo, Hansel y Gretel Sí. me impresionó mucho, ¿no? La bruja esta con la casita de chocolate y que después los alimenta y se los quiere comer y los mete en la jaulita. O sea, ese personaje... Claro, no me acuerdo haberme escandalizado, ¿no? Lo que yo pensaba era, ¡ay, que se escapen!, ¿no? No pensaba, ¡ah, esto, qué miedo me da!, ¿no? Pero sí es un personaje que si lo reflexiono, es bien interesante, ¿no? Simbólicamente. ¿A ustedes cuáles les impresiona, les impacta, les interesa, ¿no? Esos personajes. Personajes. Para mí hay muchos, pero si yo soy sincera, aquel que me marcó cuando era muy pequeña y que me dio pesadillas incluso, fue un personaje, Urashima Taro, que es un cuento japonés donde es un pescador que encuentra una tortuga, la salva y luego esta aparece y se la lleva a las profundidades, viven una historia maravillosa y al salir le dice, te entrego esto, no lo abras si quieres volver a verme, y él lo abre. Entonces ese personaje me quedó siempre marcado, a esta persona que... Pero hay un mito griego así también, ¿no? El Obvio. hombre que voltea y ya hay- desaparece la mujer, exactamente, Orfeo y Eurídice, ¿no? Orfeo y Eurídice. Exactamente. Entonces, ese motivo, como se dice, Sí. siempre me ha quedado marcada y esa historia me la contó mi mamá
y Urashima Taro está ahí, ahí, ¿no? O sea, Pero fantástica Claro. la idea. sí, como Sí. Arquetípico. ¿Tú, Santiago, qué arquetípico. personajes recuerdas? Yo me acuerdo muchos cuentos de terror cuando era niño. Yo crecí en México que tiene una cultura de los aparecidos, las calaveras. La muerte, de ¿no? La muerte, hay un Sí. día de muertos y comes Exacto. calaveras de azúcar. una fiesta. Y hay un personaje ahí que de vez en cuando mencionaban en El Chavo del Ocho, que se llamaba La Llorona. Ah, claro. Una mujer que también. salía por la noche porque sus hijos habían sido asesinados y Claro. decía, ¿dónde están mis hijos? Y esa mujer a mí me daba un miedo y estaba un poco... formaba parte Fantasmal. del mundo de los niños también, ¿no? ¿Y qué hacían tus papás con ese miedo cuando tenías ese miedo? ¿Tenías pesadillas o no sé? Bueno, yo me metía a dormir a su cama y arruinaba toda la vida marital que tenía. Ya no te iban a contar ese Más bien cuento, no entonces. hacían. Claro. ¿Tú tienes algún personaje? que Bueno, te- yo pasé rápidamente de los cuentos infantiles a novelas gruesas porque empecé a leer cosas más pesadas, supongo, cuando tenía a partir de los 10 años, pero vi un cuento que sí se llama La peor señora del mundo. Ah, La peor señora Señora del del mundo. mundo. Es precioso ese libro. Precioso. Y esa mujer no me inspiraba mucho miedo, sino... No sé, era... Lo había leído tantas veces el libro porque lo tenía y sí era, o sea, lo leía una y otra vez. Luego pasé a Agatha Christie y ya los villanos eran otros, ya eran Claro. con veneno y otras cosas. Pero esta mujer era, la persona del mundo, era mala porque te hacía así en los ojos. Era mala porque te ponía cabe, mala porque a sus hijos le da comida de perro. Entonces yo decía, no, ¿cómo puede hacer eso? Me indignaba. Me indignaba, me molestaba, no me causaba miedos, no me daba... O sea, me daba cólera, sí, y al final de la historia todos decían vengarse con Pero ella. es que- Sí me llama la Sí. atención que los personajes, por lo menos son nosotros 4, ninguno es el bueno del cuento. El que más nos ha impresionado. Los buenos son ¿no? aburridos. Claro. Los buenos son aburridos, ¿no es cierto? Como las telenovelas, O sea, las que que mueven la son acción es la pasivos, mala. solo les pasan cosas y no hacen mucho, ¿no? Claro, Claro. que creo que los villanos intentamos entenderlos, más bien. Por una pequeña, por ejemplo, cuando yo escuchaba a mi mamá leerle a mi hermano, porque yo me colaba siempre ahí, cuando escuchaba que le contaba Harry Potter y hacía todas las voces, me acuerdo Voldemort. Pero, ¿por qué es así? Claro. Pero lo Qué interesante es raro. que el hecho de que, volviendo a lo que están hablando, si un personaje te indigna, te perturba, te hace que no quieras dormir, tiene pesadillas, los papás estarían muy angustiados con esas historias, porque no podrían sostener ese miedo porque creen que el miedo se lo están poniendo y no que el miedo lo están sacando afuera porque ya lo tenía. Es una cosa linda. Sí, no, perdón, Sí, tengo otro... sí. ¿quieres decir Lo algo? que pasa es que yo pienso que hoy día los padres tienen más sentimientos de culpa porque no están para contener. Ajá, claro. Antes yo tenía miedo, mi mamá estaba ahí, tus papás Claro. estaban ahí. Pero hoy día un niño va donde está el papá, está trabajando, está ocupado, está agotado. ¿No? Tenemos un sistema de vida que realmente deshumaniza ciertas cosas y esos encuentros y es difícil contener. Quiero ¿no? Pero es como una si cosa se hubiera con vuelto más tabú todo, ¿no? O sea, antes se toleraban más monstruos y ahora nos asustan todo. No, hay y ahora que los ponen de sea otra bonito. manera, te los pintan graciosos y qué sé yo. Lo que iba a consultar una cosa, de acuerdo, los cuentos clásicos, tenemos, no sé, pues Hansel y Gretel, el Pulgarcito, la Caperucita Roja, la Cenicienta, la Bella Durmiente. Pero ¿qué pasa con cuentos más modernos, como Los Tres Chanchitos, por ejemplo? Los Tres Chanchitos, si no me equivoco, es un cuento americano hecho específicamente para explicar que los gringos eran poderosos, somos poderosos, porque nosotros construimos las cosas, déjame mi versión, de alguna manera construimos las cosas sólidas y no hay nadie, ningún lobo feroz que nos pueda destruir. Y en realidad, a mí ese lobo feroz ni me va ni me viene, no me produce ningún tipo de, sencillamente lo veo como una amenaza para eso de ahí, pero yo me siento como el chanchito que sabe construir bien. Bruno Entonces- Bettelheim no explica la historia de esa manera, ¿no? Ujú. Explica como una construcción de diferentes facetas de la propio. persona. Entonces sí le hace otra lectura, ¿no? Y yo pienso que por ese lado las historias contemporáneas también siguen trabajando a otros niveles, pero hay historias que van a empezar a trabajar a nivel de lo que son los mensajes, temas mucho más prácticos, ¿no? Miedos más concretos que esos miedos internos O grandes. sea, ¿consideras que, digamos, el gran cambio de los cuentos de antes y de ahora es que los mensajes de ahora son como más prácticos y menos profundos?
Yo diría que son los modos de abordarlos que son diferentes y hay otras temáticas incorporadas. Cuando hace un momento tú estabas comentando de una experiencia que tuviste para escribir un libro que salían temas como la diversidad sexual, por ejemplo, hoy día van a haber libros que también van a tratar ese tema. Claro, lo va a incorporar. ¿No? Lo va a incorporar. Van a haber temas. Por ejemplo, hoy día se tratan temas también de discapacidad, ¿no? Hay un libro precioso que es el libro de los colores, pero es un libro en negro, solamente en negro, que te pone en evidencia la dificultad que hay de alguien que no ve, porque te está nombrando varias cosas y tú no ves nada, ¿no? Entonces, digamos, hay ciertas temáticas que se van a abordar y que antes no se abordaban de manera concreta. ¿Tú cómo lo ves, Santiago? ¿Tú ves una gran diferencia entre las temáticas de antes y las de ahora? Sí, lo que pasa es que los que han durado de antes son los universales, son los que siguen diciéndonos cosas ahora, ¿no? No sabemos cuáles de los que leemos ahora sobrevivirán tantos siglos. La Caperucita Roja tiene un mensaje sobre la adolescencia, sobre los peligros de ir al bosque. Ella tiene una caperuza roja, es el lobo, y te estás metiendo por el camino que tu madre te ha dicho que no vayas. Y había una serie de mensajes ahí asociados al sexo y a la adolescencia que te siguen resonando cuando escuchas el cuento. Nunca te vas a olvidar que mejor el camino corto no. Yo más bien me quedé muy aficionado a los largos. Por lo menos pasan más cosas. Pero estos tipos de mensajes pues son mensajes que tienen que ver con la naturaleza humana, con el crecimiento, con cosas que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, el problema de comparar los de antes con los de ahora es que en realidad los de antes que leemos ahora son los que siguen, son los mejores, son los más grandes. Los de ¿no? siempre. Ahora, la universalidad del cuento Es la relativa. define el tiempo. También, pero ¿No? también es relativa porque estamos hablando dentro de una cultura, digamos, occidental, nuestra, ¿no? claro. Por la nuestra, ¿no? Claro. Porque hay hay otras tradiciones literarias, ¿no? ¿No? De otras culturas. ¿no? Cultura. Culturas, Claro. ¿no? Y una pregunta, Lucía, ¿tú sientes que hay una gran diferencia en un cuento narrado y uno leído? Sí, la experiencia es totalmente diferente. ¿Cuál es para ti? Porque para empezar, cuando estás leyendo un libro, lo abarcas con los 5 sentidos. Lo agarras, lo hueles. Bueno, por lo menos en mi caso. Muchas personas también me han dicho que así lo abarcan. Y cada uno se puede imaginar una historia, se puede imaginar las voces, se puede imaginar... o sea, más bien tiene su propio tiempo. Pero cuando alguien te lo está narrando, no estás haciendo que el cuento siga tu tiempo, porque tú estás leyendo, estás siguiendo el tiempo del narrador. El narrador te está dando las voces, el tiempo, el suspenso, te está dando ciertas O pautas. sea, ¿tú sientes que al leerlo imaginas más? Bueno, en verdad no... En mi caso, bueno, personalmente yo creo que sí, porque yo puedo hacer mis propias voces. Un narrador, claro, tú te puedes estar imaginando todo lo que puede estar sucediendo detrás de la narración, pero estás ahí siguiéndolo. Claro. Estás justo Bueno, siguiendo vamos a una atrás. pausa y justamente vamos a hablar de la diferencia entre cuentos leídos, cuentos narrados y cuentos inventados también, luego de la pausa. ¿Cuál es la diferencia entre cuento leído, narrado o inventado? ¿Qué te parece a ti, Santiago? Tú escribes cuentos, pero ¿cómo es con ¿También tus los hijos? inventa? Yo los invento Claro, a los veces. inventas, los Y, cuentas. pero yo creo que la diferencia, sobre todo ahora que mi hijo empieza a leer, es que el cuento que lee lo inventa él, o sea, está dentro de su cabeza. No depende de mi entonación, de mi voz. Cuando tú cuentas, todo pasa por el filtro del que está contando y tú exageras unas cosas, juegas y actúas un poco el cuento. Pero cuando él lo lee, que es mucho más difícil, tiene que hacerlo todo él, ¿no? Por eso primero los escuchas y luego los empiezas a... ¿Tú le narras cuentos sin leerles? Yo les narro algunos que me voy inventando y les narro otros que me sé y a veces les leo también. Ahora hay ¿Y lo muchas hace? aplicaciones también muy divertidas y muy simpáticas de literatura en tabletas y a veces jugamos con eso también.
Ok, pero el hecho de que a veces leas, a veces narres y a veces te inventes, ¿depende de tu estado de ánimo o de tus hijos que te dicen, hoy día invéntame? Yo soy un esclavo, ellos mandan. Ellos te dicen, hoy día léeme. A veces yo quiero leer, lo peor es inventar, porque cuesta mucho inventar un cuento. Claro. Sí, y ellos son despiadados. Pero yo prefiero leer todo, pero él dice, no, hoy día he inventado. Claro. Y ya pues, aquí donde manda capitán. Claro. ¿Y qué te parece eso de que digan que el cuento leído estimula más la imaginación? Yo siempre he pensado lo contrario. Claro, él no ha dicho exactamente eso. No, claro. Él ha dicho, creo, también es que el niño es él el que completa Claro, el cuento. Por completa eso el dice cuento, que le él pone lo las inventa. voces, claro. Yo creo que el lector completa la historia. Y creo que sí, efectivamente, el que narra oralmente tiene una interpretación de la historia, ¿no? Entonces, ahí el niño, ¿en qué sentido completa? O el adulto, en que se hace sus propias imágenes. Y el buen narrador le va a dar una gran gama de posibilidades para que vea el relato en toda su dimensión, ¿no? Claro, pero el escrito y el escuchado, ambos son palabras. De todas maneras, de todas el niño va a maneras. poner sus imágenes. Claro, ¿no? pero en el leído... El tema es, o sea, el versus grande es la película, el dibujo, Claro, pero el ¿no? leído no son palabras, sino que hay dibujos muchas veces muy fuertes claro. y el niño se deja llevar por eso. O sea, quiero ver cómo es el personaje. Pero entonces no hay necesariamente problema, ¿no? Hoy día hay un nuevo género que empezó siendo un nuevo género literario, libro, álbum ilustrado, pero que es un género para todas las edades, donde conjuga imagen y texto, el iconotexto que se llama, y que es ese género que los niños van a ver. Y el buen libro, álbum ilustrado, va a hacer lo mismo. No te va a revelar todo lo que está dicho en el texto, o sea, va a abrirte posibilidades, te va a dar, digamos, vas a tener que leer más allá de lo que estás viendo, ¿no? Una pregunta. Tú que dijiste Harry Potter, que te había impresionado. Harry Potter es descrito de una determinada manera. Y los libros todos en su carátula tenían una imagen de Harry Potter. ¿Te condicionó eso, tu imagen de Harry Potter, independientemente de la En película? una pequeña parte, ¿Una ¿verdad? pequeña parte? Sí, porque o sea, fue cuando vi la tapa y empecé a leerlo. No terminé de leer toda la saga, porque a partir de escuchar a mi mamá contarlo, ahí empecé a leerlos. Y cuando veía la tapa me imaginaba lo que podría estar al costado, lo que no me mostraba la imagen. Ah, sí. O sea, tu me imaginación mostraban, es- no sé, la mitad del castillo, me imaginaba el resto y me perdía su cara, imaginaba el... Esa Y es cuando la veías pregunta las proponente. películas, ¿correspondía a lo que tú imaginabas? No, para nada. Claro. Yo ya me imaginaba las voces, las caras, las habitaciones, los corredores ¿Sabes y qué otra me acuerdo? cosa. El papá de una amiga del colegio veía películas de terror, pero sobre su cadáver leía novelas de terror. Sí, el libro le claro. asustaba más. Qué gracioso. Mira. Natalia, ella dijo algo muy importante para mí con respecto a este tema, y es el poder de la palabra, ¿no? Creo que para mí ahí está el meollo del asunto también de lo que es los cuentos infantiles. La palabra que no es solamente funcional, no es solamente para pásame el azúcar, la sal, no. Habla de otras dimensiones, sentimientos, habla de poesía, habla de arte, de otros aspectos del ser humano. Y esa palabra puede estar escrita, puede estar narrada, claro. verbalizada, ¿no? Y en esa palabra, desde la más tierna edad, pues está lo que tú decías, la tradición oral, y están las canciones infantiles. Y justamente me has dado el pie para terminar el programa, porque justamente este programa que es de la palabra, ¿no? Es ustedes sigan hablando, sigan usando la palabra, sigan contando, y espero pues que esto les provoque un poquito para que exploren un poquito más los cuentos y que les sigan narrando a sus hijos. Hasta la próxima.